Experiencias reales de horror. Historia número 12. Voces del abismo. Autor, Hernán Parra. Desperté con la garganta seca, la espalda empapada y el corazón como un puño cerrado. En la habitación no había nada, nada visible, al menos. Pero yo lo había escuchado, un murmullo húmedo, arrastrado, pronunciando mi nombre desde el rincón más oscuro del dormitorio. Lo oí con claridad, justo antes de abrir los ojos. Darryl, ven. No era una voz humana. La habitación apestaba a algo podrido, algo húmedo, como tierra removida recientemente. Pero no había nada. Ni rastros. Ni huellas, ni ventanas abiertas. Solo ese maldito olor que desapareció como si hubiera sido aspirado por la nada. Ya van 3 noches así. Desde que acepté el caso. Cassandra Turner me buscó un miércoles lluvioso, con la mirada de alguien que no ha dormido en semanas. Se sentó en mi oficina sin decir mucho al principio. No lo necesitaba. El tipo de mirada que tenía me era familiar, pánico en forma de hielo. Mi hermana, Michelle, desapareció hace 2 semanas. Su voz era baja, pero había una extraña urgencia contenida, como si cada palabra fuera un eslabón roto de algo mucho peor. La policía cerró el caso demasiado rápido. Dicen que se fue por voluntad propia. No es cierto. Le pedí una foto. Me entregó una de esas Polaroid con los bordes desgastados. Michelle era bonita, sí, pero no de la manera en que suelen describirla en los informes. Tenía algo detrás de los ojos. Como si viera más de lo que mostraba. Como si escondiera algo, o alguien. La última vez que la vi, me dijo que había conocido a un grupo de gente espiritual. Cassandra tragó saliva, sus dedos temblaban. Pero luego empezó a cambiar, se cortó el cabello, comenzó a hablar de puertas que se abrían cuando dormía. Dijo que él la llamaba en sueños. No sé quién era él. Apunté todo. Grabé cada palabra. Pero desde que tomé ese encargo, nada ha vuelto a estar bien. Anoche volví a tener la pesadilla. Estoy en un bosque, desnudo, cubierto de una sustancia negra que huele a metal oxidado. Hay figuras con túnicas, sin rostros, rodeándome. Todas llevan algo en las manos, huesos, cabellos, dientes. Y al fondo, entre los árboles distorsionados, veo a Michelle. Está de espaldas, pero sé que es ella. La reconozco por el tatuaje en su nuca, una luna invertida con un ojo al centro. Cuando la llamo, no se gira. Solo se ríe. Una risa seca. Sin labios. Como si viniera de dentro de mi cabeza. Hoy fui a su apartamento. Vacío, pero en la pared del dormitorio encontré símbolos. No pintados, ni tallados. Quemados. Como si el yeso se hubiera abierto desde dentro, revelando esos dibujos ocultos, un círculo con líneas cruzadas, algo que parecía un corazón humano desmembrado y un triángulo con un ojo. Tomé fotos. Las revisé más tarde. En ninguna aparecieron los símbolos. Solo mi reflejo. Y detrás de mí, una figura. Una sombra de mujer. Cabello largo. Ojos negros. Sonriendo. Cassandra dice que Michelle hablaba de un lugar llamado la Cámara de la Lengua Rota. No sé qué significa eso, pero cada noche, esa frase se arrastra por mis sueños. Y hoy, la escuché también cuando me estaba quedando dormido en mi oficina. No estoy seguro de que esto sea solo una desaparición. Estoy empezando a pensar que Michelle no se perdió. Fue ofrecida. Y tal vez yo soy el siguiente. No estaba preparado para leer el diario de Michelle. Encontré las hojas ocultas dentro del doble fondo de su escritorio, debajo de unas velas negras y una bolsita de tela con pelos humanos y lo que parecía ser una uña. Me puse guantes antes de tocarla, pero eso no evitó que algo se sintiera mal. Como si al romper el silencio de esos papeles, hubiera desatado algo que prefería seguir dormido. Las páginas estaban escritas a mano, algunas con tinta negra,
otras con una sustancia marrón que preferí no analizar. Michelle hablaba de un grupo llamado los Despertados del Círculo Inverso. Decía que practicaban rituales para acceder a otros planos. Que hablaban con los que estaban del otro lado del muro. Mencionaba un nombre una y otra vez: el oscuro, el que se arrastra sin cuerpo, el que devora la fe y la vuelve carne. Justo cuando terminé de leer eso, mi teléfono sonó. ¿Darryl? La voz era femenina, suave y afilada como una aguja. No cuelgues. Mi nombre es Oráculo. Te estás metiendo en un lugar del que no se regresa. Si quieres sobrevivir, ven solo. Te espero en la cafetería El Riel, a las 10 en punto. Y colgó. La conocí esa noche, sentada al fondo de la cafetería, con una capucha negra y una mirada que no te permitía mentirle. Era joven, bella. Demasiado bella. Su rostro tenía algo antinatural, como si hubiera sido tallado para seducir y desconcertar al mismo tiempo. Sus tatuajes parecían moverse bajo la piel, pero supuse que era mi cansancio. Michelle y los espirituales jugaron con lo que no entienden, me dijo en voz baja, sin quitarme los ojos de encima. Creyeron que abrían puertas hacia la iluminación. Pero abrieron el umbral hacia él. ¿Él? ¿El oscuro? No pronuncies ese nombre aquí, me interrumpió con severidad. Es más que un ente. Es una voluntad sin forma. Y ahora, está despierto. Me habló de ritos, de marcas que se tallaban en la carne viva. De personas que se ofrecían voluntariamente. De falsas promesas de trascendencia, de orgasmos sagrados, de cuerpos abiertos como altares. Y detrás de todo, los satanistas. Gente rica. Políticos. Empresarios. Rostros conocidos que ofrecían víctimas a cambio de poder. Michelle fue solo la primera. Pero tú, Darryl, tú lo estás atrayendo. Él siente cuando alguien ha perdido la fe. No respondí. Ella me miró más hondo. Desde que tu esposa y tu hija murieron, te convertiste en un hueco. En un faro para cosas como él. Te va a usar, Darryl. Te va a corromper. A menos que recuerdes quién eras antes del dolor. No dije nada. Solo bebí el café frío. Me sentía observado por todos en el lugar. Como si cada comensal estuviera esperando que hiciera algo. Oráculo me dio una llave pequeña y un papel doblado. Lo necesitarás cuando el silencio comience a hablar. Vete. Y no me busques más. Esa noche soñé que tenía sexo con ella. Pero no era ella. O quizás sí. Su cuerpo era cálido, su piel olía a mirra y a incienso. Me besaba con furia, con una necesidad que parecía hambre ancestral. Y entonces sus ojos se oscurecieron. Su lengua se bifurcó. Y me mordió el pecho, justo sobre el corazón. Grité. Cuando desperté, tenía la boca seca, y una cicatriz fresca, aún sangrante, donde me había mordido. Me levanté tambaleándome. Temblando. El teléfono sonó. Número del departamento de policía. ¿Darryl Price? Soy el agente Nichols. Necesitamos que venga a declarar. Una mujer fue hallada muerta en un apartamento abandonado cerca de la avenida 13. La identificamos como Oráculo. Bueno, ese es el nombre con el que la conocían. El asesinato fue. Hizo una pausa, fue extremadamente violento. Usted fue la última persona que estuvo con ella con vida. Le pediré que coopere. El estómago me dio un vuelco. Y entonces lo supe. Esto no era una investigación. Esto era una ofrenda. Y yo acababa de ser señalado por el oscuro. Me senté en esa maldita silla durante 3 horas. El interrogatorio fue lento, frío, burocrático. El agente Nichols no parecía creer una sola palabra de lo que dije. Y con razón. No le conté sobre la mordida en mi pecho, ni sobre los símbolos quemados en las paredes, ni sobre la visión demoníaca del sueño. Mucho menos mencioné la llave que escondí en la plantilla de mi zapato.
Me limité a repetir que Oráculo me había contactado por teléfono y que la encontré en la cafetería. Que solo hablamos. Que luego se marchó. Que no sabía nada más. Pero mis ojos no dejaban de ver el espejo que había en la sala de interrogatorios. Ese espejo doble donde supuestamente me observaban desde el otro lado. Durante todo el interrogatorio, vi una silueta parada ahí, sin moverse, sin rostro. Una figura que no reflejaba luz. Como si absorbiera la oscuridad. Cuando salí, el cielo ya estaba teñido de rojo, como si la ciudad estuviera sangrando desde el horizonte. Y entonces los vi. Un joven de no más de 20 y una mujer de rostro tenso, ambos con uniformes policiales sin insignias. Me interceptaron en el estacionamiento. No me mostraron placas, no las necesitaban. Darryl Price, dijo el chico, con voz seca, sin mirarme directamente. Este es tu aviso. Deja el caso. No tienen idea de lo que hay detrás, añadió la mujer. Si sigues, vas a terminar como ella. Sabía a quién se referían. No estoy buscando respuestas para mí. Solo quiero encontrar a Michelle, dije. La mujer me miró con una mezcla de lástima y horror. El chico negó con la cabeza. ¿Sabes cuál fue el error de Oráculo? Me dijo. Creer que aún tenía tiempo. Pero él ya había puesto su marca. Vas a arrastrar a los demás contigo. A tu alma también. Los dos salieron corriendo en dirección a la calle como si algo invisible los persiguiera. Y entonces ocurrió. Un automóvil oscuro salió de la nada. Los atropelló con una violencia brutal. El impacto fue seco, casi inhumano. Los cuerpos volaron como muñecos de trapo. El sonido de los huesos quebrándose me perseguirá hasta el último día de mi vida. Me acerqué un par de pasos, paralizado. El auto se detuvo solo unos metros más adelante. El vidrio del copiloto descendió. Y allí estaba ella. Una mujer pálida, de cabellos negros como tinta, con una sonrisa muerta. Sus ojos no tenían pupilas, solo un rojo profundo, como brasas vivas. Algo dentro de mí supo que no era humana. Cuando habló, su voz no salió de sus labios, sino que vibró dentro de mi cabeza, grave, densa, como un canto funeral. Vas bien, Darryl, hacia tu final. Si sigues, serás el próximo en arder. El auto desapareció en un rugido que no dejó olor a gasolina, sino a carne quemada. Me quedé temblando en la acera. Y en ese momento, entendí que ya no podía escapar. Que algo había sido marcado dentro de mí. Que esa cicatriz en mi pecho no era una herida. Era un símbolo. Un sello. Esa noche, saqué la llave. La miré durante minutos. Era pequeña, de metal antiguo, tallada con letras que no reconocía. El papel que venía con ella tenía una dirección escrita a mano, calle 9 número 111, subsuelo 4. No vayas solo. Fui solo. Porque ya no tengo a nadie. La dirección me llevó a un edificio abandonado. Una antigua biblioteca pública, clausurada hace años por incendios accidentales. La puerta principal estaba tapiada, pero una entrada lateral tenía el candado roto. Bajé escaleras corroídas, cruzando pasillos inundados de humedad, y entonces, al fondo, vi una puerta de hierro con un extraño símbolo. El mismo que apareció en mi cicatriz. La llave encajó sin resistencia. La puerta se abrió sola. Y detrás de ella, solo oscuridad. Oscuridad viva. Oscuridad que respira. Y que me estaba esperando. Cuando abrí la puerta, el hedor me golpeó como una pared de carne podrida. No era solo humedad. Era sangre seca. Era orina humana. Era miedo impregnado en las paredes. Bajé los escalones sin respirar, con la linterna temblando en mi mano. El subsuelo parecía expandirse más allá de la lógica. Como si las paredes respiraran. Y entonces los vi. Altares. 1, 2, 5, 9. Cada uno diferente,
pero todos rodeados de símbolos satánicos. Círculos invertidos. Triángulos con ojos sangrantes. Cruces rotas. En algunos, animales desmembrados. En otros, restos humanos. Dedos, ojos, cabellos, sangre reseca y fresca. Paredes cubiertas de palabras garabateadas con desesperación, él camina cuando rezan en silencio. No hay muerte. Solo ofrenda. Oráculo mintió. La fe no nos protege. La fe nos marca. Vi una grabadora antigua, aún con cinta dentro. Y una caja llena de cintas de vídeo etiquetadas con fechas. Tomé lo que pude. No sabía por qué, pero sentí que debía sacarlas de allí. Como si el lugar me suplicara que no dejara que se quedaran dentro. Entonces escuché un sonido. Cadenas. Y pasos. Me escondí tras una columna. Dejé de respirar. Los pasos eran lentos, pesados, como si el suelo no soportara a quien los daba. Cuando cesaron, aproveché para moverme más profundo, y allí fue donde lo vi todo. Celdas. Pequeñas, sin ventanas, sin espacio para sentarse. Algunas tenían aparatos oxidados de tortura, grilletes, clavos, un torno para manos. Y en una celda, sola, perfectamente limpia, encontré un vestido negro doblado cuidadosamente. Junto a él, ropa interior femenina. Las tomé. Mi estómago se cerró. No había sangre, pero el silencio en esa celda era peor. Como si el aire no se atreviera a moverse, como si algo aún estuviera allí. Esperando. Observando. Entonces escuché pasos. Rápidos. Distintos a los anteriores. Humanos. Salí corriendo. Atravesé pasillos que ya no recordaba haber cruzado. Las paredes parecían más cercanas. Más calientes. Como si respiraran. Como si quisieran tocarme. Logré salir. Pero el frío del exterior no fue alivio. Fue advertencia. Cassandra abrió la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. Le mostré las prendas. Se desmoronó. Son de ella. Ese vestido se lo regalé yo. Para su cumpleaños. Dios mío. Le conté todo. No me creyó. O quizás creyó demasiado. No dijo más. Solo me pidió que la llamara si sabía algo. Algo real. Algo concreto. Algo que no oliera a azufre. Esa noche, cuando llegué a casa, me atacaron. Era una joven. No mayor de 20. Su rostro estaba cubierto de símbolos escritos con tinta negra. Me emboscó en el pasillo. Un cuchillo en la mano. Gritaba cosas en un idioma que no entendí. Me defendí, no sé cómo, pero logré empujarla contra la pared y quitarle el cuchillo. Sangraba. No mía, sangre seca en su cuerpo, no reciente. Cuando me acerqué a detenerla, se escapó por la ventana como un animal. Dejó un papel en el suelo. Estás cerca. Él lo sabe. No dejará que la encuentres. Esa noche no dormí. Al día siguiente, supe lo del agente Nichols. Estaba muerto. Lo encontraron en su casa. Descuartizado. Como oráculo. Pero no fue solo él. Su esposa. Sus 2 hijos. Todos. Sacrificados. El informe filtrado decía que los órganos habían sido removidos y colocados en un patrón ritual. Líneas de sangre en el techo. Ojos arrancados con precisión quirúrgica. La policía me busca. Soy sospechoso. El último que vio a Oráculo. El que discutió con Nichols. El que huyó de su casa después del ataque. No podía quedarme. Huí. Conseguí un viejo refugio fuera de la ciudad. Una cabaña donde nadie me conoce. Allí encendí el televisor portátil. Conecté las cintas. Y vi el infierno. Grabaciones en sótanos.
Rituales filmados. Creaciones reales. Hombres y mujeres desnudos cubiertos de símbolos, bailando alrededor de cuerpos amordazados. Gritos. Llantos. Plegarias. Uno de los vídeos mostraba a una joven siendo desollada mientras todos cantaban un himno en una lengua ancestral. Vi una cinta sin etiqueta. La puse. Michelle. Atada a una silla. Sonriendo. Pero no era ella. No del todo. Sus ojos estaban completamente negros. Su voz era tranquila. Darryl, tú también vienes, ¿cierto? Él ya te está tocando. No luches. La fe no importa. El amor no importa. Solo la entrega. Solo la carne. Y entonces la cámara tembló. Y alguien detrás de ella se acercó con un cuchillo. La imagen se cortó. Ahora no sé qué es peor. Creer que está muerta. O que siga viva, pero no como Michelle. La carta llegó sin remitente. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía que parecía arder sobre el papel. Darryl Price. Sé dónde está Michelle. Esta noche, el oscuro será invocado en el corazón del subsuelo. 10 almas serán ofrecidas. Incluida ella. Tú debes venir. Tú debes mirar. Solo entonces, decidirás. Esfinge. No sabía si era una trampa. No sabía si ya era demasiado tarde. Pero no podía quedarme quieto. No después de lo que vi en los vídeos. No después de la cicatriz. No después de la voz de Michelle saliendo de esa pantalla como una plegaria inversa. Preparé mi arma, una linterna. Agua bendita. Una vieja cruz que pertenecía a mi hija. No sé por qué la llevé. Tal vez solo por recordar que alguna vez fui humano. Volví al edificio en ruinas. Al subsuelo. A ese lugar donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino presencia de algo más. Y bajé. El aire estaba cargado. Grueso. Como si se respirara a través de una lengua viva. Desde la distancia escuché cánticos. Campanas. Gritos. Me arrastré entre columnas podridas y me asomé al santuario principal. Había más de 50 personas, todas con túnicas negras o rojas, rostros cubiertos por máscaras talladas en madera vieja. Algunos desnudos. Otros sangrando voluntariamente. El suelo era un mosaico de símbolos. El techo goteaba sangre. En el centro, 10 personas desnudas, amarradas. Gritaban. Suplicaban. Vi cómo llevaron al primero, un joven. Lo desollaron vivo mientras le cantaban al oscuro. No con rabia, sino con devoción. El segundo fue una mujer. Le abrieron el abdomen mientras otro le sacaba las entrañas con las manos. No sé cuándo comencé a llorar. 3 mujeres fueron llevadas después. Las violaron. Uno tras otro. Como parte del rito, como si eso activara la invocación. Cuando terminaron, les clavaron dagas en el corazón. Una de ellas me miró antes de morir. No gritó. Solo me perdonó con los ojos. Quise salir corriendo. Y entonces la vi. Michelle. Desnuda, atada a una silla de piedra. Cabello enmarañado. Ojeras profundas. Cuerpo lleno de marcas. Algunas cicatrices. Otras, frescas. Un hombre se acercó. El líder. Su túnica era más larga, cubierta de símbolos antiguos. En el rostro, una máscara dorada. Ella es el portal. El oscuro habla a través de su carne. Su fuego nos abrirá la boca de la eternidad. Dijo, alzando una antorcha. Y ahí fue cuando vi lo imposible. Cassandra. De pie junto al líder. También con túnica. También con una máscara, que se quitó. Y sonrió. Bienvenido, Darryl. Dijo, sabía que vendrías.
Mi corazón se congeló. Todo. Todo lo que había hecho. Todo lo que me había dicho. Las lágrimas, el miedo, la ayuda. Todo había sido una mentira cuidadosamente tejida. Cassandra era la líder, la mente detrás del culto. Ella había llevado a su hermana allí. No por venganza. No por fe. Sino porque quería invocar al oscuro a través de su sangre. Todo dentro de mí colapsó. Michelle gritó mi nombre. Eso me despertó. Apunté con mi arma. Disparé al aire. Los fieles se dispersaron por un instante. Corrí hacia Michelle. No pude liberarla. Fui interceptado por 2 miembros. Forcejeamos. Logré herir a uno. Empujé al otro contra una columna. Disparé otra vez. El fuego comenzó. Alguien encendió una trampa para mí. Todo comenzó a arder. Gritos. Caos. Sangre. Michelle gritaba. Cassandra reía. Yo solo corrí. Porque no podía salvarla aún. No sin saber cómo. No sin saber porque yo también fui elegido. Y mientras escapaba, mientras la sangre me goteaba por el rostro, entendí algo que me heló los huesos. Cassandra nunca me eligió como aliado. Me eligió como el sacrificio final. Nunca imaginé que un caso de desaparición me llevaría hasta las puertas del mismísimo infierno. Desde que tomé esta investigación, mi vida dejó de ser mía. Ya no soy el hombre que era. Ya no soy humano del todo. Corría por los pasillos del subsuelo como un animal herido, tropezando con huesos, sangre seca, gritos que rebotaban en mi cabeza como si el dolor se hubiera vuelto sonido. Detrás de mí, los miembros de la secta me buscaban. Sus voces eran susurros viscosos, palabras inhumanas que no debía entender, pero entendía. Me perseguían como si supieran que era el final. Y entonces, una mano me arrastró hacia la oscuridad. Pensé que era la muerte. SHHH, tranquilo, Daryl. Soy Esfinge. Estoy de tu lado, susurró una mujer de mirada triste y determinación fría. No tenemos tiempo. Michelle sigue viva. Pero si quieres salvarla, uno de ellos debe morir. No tuve tiempo de preguntar cómo sabía mi nombre o por qué me ayudaba. Me entregó una daga, dorada, antigua, pesada como una promesa. La hoja vibraba con algo que no era de este mundo. La daga está consagrada. Es lo único que puede matarlos. Hizo una pausa. Debes clavársela en el corazón a uno de los dos. Cassandra. Oh Kirk, mi cuerpo se tensó. ¿Cassandra? ¿Su propia hermana? Todo se derrumbaba. Esfinge me cubrió con una túnica. Me dio instrucciones. Me empujó de nuevo al laberinto. El lugar donde celebraban el ritual era una cámara gigantesca, bañada en un rojo enfermizo, como si las paredes respiraran sangre. Los miembros del culto se alineaban como sombras sin alma, balanceándose, murmurando. En el centro, el altar. Vi a Michelle. Desnuda. Amarrada a una silla de madera con símbolos grabados, como si la madera hubiera sido tallada con dolor. Pero lo peor vino después. Cassandra. Mi cliente. Su hermana. Una farsa, desnuda, se recostaba en el altar con los brazos abiertos como si esperara ser crucificada. Sonreía. Y a su lado, Kirk, alto, calvo, con ojos como carbones encendidos, alzaba un cáliz lleno de sangre. Que el oscuro nos posea. Que habite en nosotros y que esta carne sea suya. Gritó, mientras se desnudaba y se ponía sobre Cassandra. Entonces actué. Salí de entre las sombras, con la daga oculta en la manga. Crucé la distancia con pasos de fuego, el corazón martillándome el cráneo. Y antes de que sus cuerpos se unieran, antes de que el ritual se completara, clavé la daga en el corazón de Kirk. Su grito no fue humano. Cassandra gritó, no de horror, sino de rabia, de pérdida.
Su carne empezó a arder. Desde dentro. El oscuro había sido rechazado. Había elegido su receptáculo y ahora, sin cuerpo donde encarnarse, lo quemaba todo a su paso. Las llamas brotaron como venas por las paredes. El altar se partió. Los miembros del culto gritaban, unos enloquecían, otros reían mientras ardían. Yo corrí hacia Michelle. Corté sus ataduras. Estaba débil, pero viva. Me miró con esos ojos que ya no eran los mismos, pero que aún reconocían algo de este mundo. Esfinge apareció entre el humo. Rápido. La salida. Corrimos. A través del fuego. A través de los cuerpos que gritaban, que suplicaban, que maldecían. Y dejamos atrás el abismo. El subsuelo ardía como un portal clausurado. Como si el infierno se hubiera cerrado con violencia, negando que alguna vez existió. Michelle duerme ahora. La llevé a un lugar seguro. Yo. Ya no duermo. Esfinge desapareció. Las cicatrices no están en mi cuerpo. Están en la mente. Y cuando cierro los ojos, veo a Cassandra. Sonriendo. Mientras arde. Y su voz me repite, el oscuro no fue destruido. Solo duerme en ti, Daryl. ¿Y si tiene razón? ¿Y si al salvar a Michelle, abrí otra puerta? ¿Y si esta historia aún no ha terminado? No había vuelta atrás. Michelle y yo dejamos atrás aquella ciudad maldita, rota por dentro como nosotros. Ella estaba sentada a mi lado, en el tren que nos sacaba de aquel infierno subterráneo. No hablábamos mucho. Bastaba con respirar. Bastaba con mirar por la ventana y sentir que aún teníamos un corazón latiendo en el pecho. Cuando llegamos al final de la línea, cada uno eligió su nuevo destino. Ella quería ir hacia el norte. Decía que cerca del mar su alma se sentiría más liviana. Yo no sabía a dónde ir. Solo sabía que quería vivir. O al menos intentarlo. Nos despedimos bajo el gris de un cielo nublado. Gracias, Daryl, me dijo Michelle con los ojos llenos de algo que nunca podré nombrar. Me salvaste. De ellos, y de mí misma. La abracé. Era real. Era humana. Era Michelle. Ella dio unos pasos, alejándose por la estación casi vacía. Yo comencé a girarme para ir en dirección contraria cuando la escuché detenerse. Volví la mirada. Estaba de pie. Quietísima. Daryl, susurró. Y entonces lo vi. En sus ojos. En sus pupilas oscuras como abismos. Él estaba ahí. El oscuro. Una sonrisa torcida, inhumana, apareció en su rostro. Siempre necesitas una puerta para entrar al mundo, Daryl, dijo con una voz que no era la suya, una voz que parecía hablar desde dentro del cráneo, desde el centro del alma. Gracias por abrirla. Y desapareció. No caminó. No se esfumó. Simplemente, dejó de estar. Como si nunca hubiese existido. El aire se volvió espeso. El cielo se partió en rojo. Y entonces lo sentí, el fuego. Mis manos ardieron primero. Después los brazos. El pecho. El cuello. Yo gritaba, pero no había sonido. Solo la risa. La risa del oscuro. Epílogo. Ah, qué frágiles son. Siempre creen que pueden resistir. Que el amor los salvará. Que el fuego es solo una metáfora. Pero no. Yo soy el fuego. Yo soy lo que arde al final de los sueños. Gracias, Daryl. Gracias por traerme de vuelta. Cassandra fue útil. Kirk fue un necio. Michelle, oh, dulce Michelle, fue perfecta. Su dolor me alimentó. Su vacío me permitió entrar. Ahora, el velo entre mundos se ha roto. El sacrificio se ha consumado. Y yo estoy libre. Libre para reinar. Libre para devorar. Libre
para convertir este mundo en el templo que merezco. Prepárense. El oscuro ha despertado.